el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a nuestra celebración eucarística en este primer viernes del mes de febrero, que de alguna manera en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, muy importante en la Iglesia los primeros viernes. Pedimos de manera particular en esta misa del Cabildo de Guadalupe por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y también hoy iniciamos una petición especial cada viernes primero, donde pedimos a la Santísima Virgen María de Guadalupe por todos los sacerdotes que en esta arquidiócesis de manera particular tienen encargado el ministerio de la consolación o de la misericordia. Pedimos también por todos ustedes que esta mañana han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra buena Madre. Y bajo su mirada maternal, preparémonos a la celebración de estos sagrados misterios, este día en que la Iglesia celebra la memoria de San Pablo Miki y sus compañeros mártires, compañeros de San Felipe de Jesús, primer mártir mexicano, cuya fiesta celebramos el día de ayer de manera particular aquí en nuestra arquidiócesis como patrono. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados antes de la celebración de estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de Oremos. Dios nuestro, fortaleza de los santos, que por medio de la cruz te dignaste llamar a la gloria a los santos mártires Pablo Miki y compañeros, concédenos por su intercesión que mantengamos firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hostilidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir.
que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza: el Señor cuida de mí. ¿Por qué les he de tener miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores, que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. Porque el Señor me procuró un refugio en los tiempos aciagos. Me esconderá en lo oculto de su tienda y Él me pondrá a salvo. El corazón me dice que te busque y buscándote estoy. No me abandones ni me dejes solo, mi Dios y mi Salvador. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven. Y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se le entregó a la joven y ella se le entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Hermanas, hermanos, acabamos de escuchar la proclamación del Evangelio, en donde el evangelista San Marcos nos narra el martirio de San Juan Bautista, quien preparó el camino para la llegada de Cristo el Señor. Y toda la vida de Juan el Bautista gira en torno a la persona de Jesús, de manera que sin él la existencia y la tarea de San Juan Bautista no tendría sentido.
el profeta más grande de los nacidos de mujer, como dijo Cristo el Señor acerca de Juan Bautista. Y ya desde el vientre de su madre, el Bautista siente la proximidad del Salvador, el abrazo de María y de Isabel cuando se encuentran, cuando va la Santísima Virgen a visitarla para ponerse a su servicio. Las dos futuras madres dándose ese abrazo, podemos decirlo así, que abrió el diálogo de estos dos niños, Jesús y Juan Bautista. El Salvador santifica a Juan y Juan, pequeñito en el vientre, saltaba de entusiasmo dentro del vientre de su madre Isabel. En su misión de preparador para la venida del Señor, del Mesías, mantuvo este entusiasmo, que eso significa precisamente el nombre de Juan, estar lleno de Dios. Le preparó los caminos. Yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías, proclamaba el Bautista. Así pues, le preparó los caminos, le rellenó los baches, le rebajó lo escabroso, lo anunció ya presente y lo señaló con el dedo como el Mesías. He ahí el Cordero de Dios. Y como hemos escuchado en la narración, al final de su existencia, Juan el Bautista, al predicar la libertad mesiánica, porque anunciado la libertad, ha venido Cristo a anunciar la libertad de los oprimidos por el pecado, a quienes estaban precisamente cautivos de sus vicios. Y por eso es encarcelado, por lo que le ha dicho a Herodes Antipas. Le decía: no te está permitido tener la mujer de tu hermano, su hermano Herodes Filipos. Y la muerte del Bautista es el testimonio martirial centrado en la persona de Jesús. Fue su precursor en la vida y también le precede ahora en la muerte cruel. Su delito fue anunciar la verdad y defender la justicia, siendo víctima de una intriga pasional, muere víctima de la venganza de una mujer lujuriosa, podemos decir. Ya un gran santo que es doctor de la Iglesia, santo inglés, San Beda el Venerable, refiriéndose al Bautista, nos dice que está encerrado en la tiniebla de una mazmorra, allá donde estaba encarcelado. Se refiere a aquel que había venido a dar testimonio de la luz y había merecido de la boca del mismo Cristo ser llamado antorcha ardiente y luminosa. Fue bautizado con su propia sangre aquel a quien antes le fue concedido bautizar al Redentor del mundo. Así lo dice San Beda. Ojalá para nosotros que el testimonio de los mártires mexicanos, ¿cuántos no tenemos? Ya anunciábamos y decíamos que el día de ayer celebramos precisamente la fiesta de San Felipe de Jesús, el primer mártir canonizado, y todos los mártires más que hay de la persecución religiosa, los niños mártires de Tlaxcala, los mártires de Cajonos, Oaxaca,
Bueno, tantos pues, como tantos mártires hoy también en el Oriente, miles, millones quizás, que derramando su sangre por ser fieles a Cristo, como hoy la del mártir San Pablo Miki y sus compañeros, cuya memoria celebra hoy la Iglesia, pues, y también el martirio de San Juan Bautista a nosotros nos entusiasme en el sentido etimológico de su nombre, llenos de Dios. También así nosotros demos testimonio de nuestra fe en Jesús con valentía, que nuestra vida cristiana también gire en torno a la persona de Jesús, lo cual le dará su pleno sentido, y que Santa María de Guadalupe, Reina de los Mártires, interceda ante el Señor y nos conceda la gracia para vivir nuestra fe con valentía, para seguir y confesar a Cristo con nuestra palabra, con nuestra vida, con nuestro amor a los hermanos, porque hoy descubrimos tantas formas de padecer el martirio, sin duda alguna, y lo contemplamos en todas las realidades que se vive en la sociedad. Que nuestra Madre, pues, nos fortalezca a todos y así poder seguir siendo fieles a Jesucristo el Señor. Que así sea. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para todos los hombres, respondiendo a cada petición. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que los religiosos sean siempre plenamente fieles a su vocación, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que los ricos no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que los pobres y los que pasan hambre encuentren ayuda en sus necesidades, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que quienes vivimos en esta ciudad logremos crear vínculos mutuos de amor, de simpatía, de ayuda y de amistad, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que con el trabajo de este día cooperemos a la construcción de un mundo mejor, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que los cristianos de Japón, siguiendo las huellas de San Pablo Miki y de sus compañeros, se mantengan fuertes en la confesión de la fe, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que hoy, que es primer viernes de mes, coloquemos bajo la protección de Santa María de Guadalupe a todos los sacerdotes que en nuestra Arquidiócesis de México tienen el encargo del ministerio de la consolación. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Presento, Señor, mi abrazo.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea grata, Señor, la ofrenda que te presentamos en la celebración de este glorioso martirio, para que además de purificarnos de nuestros pecados, haga aceptables ante ti las oraciones de tus siervos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Pablo Miki y compañeros mártires derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y sus vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Pablo, Vicky, compañeros, y San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza divina, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Corazón divino, dulce cual la miel, tú eres el camino para el alma fiel. Dueño de mi vida, vida de mi amor, ave vida herida de tu corazón divino, que dulzura da de tu sangre el vino, de tu carne el pan. Tú eres la esperanza del que va a vivir, tú eres el remedio del que va a morir. Oremos. Alimentados con el pan del cielo y hechos un solo cuerpo en Cristo, concédenos, Señor, que nunca nos apartemos de su amor y que a ejemplo de los santos mártires Pablo Miki y compañeros, lo superemos todo con valentía por Él, que tanto nos amó, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.